la situación económica del país en este momento, de manera especial al ver la necesaria intervención del Estado en la economía, como estamos ahora, y cuando les preguntábamos de una manera genérica si era que ahora todos éramos o somos keynesianos. Bueno, empezaríamos esta charla de hoy dándole la palabra en primer lugar al doctor Sergio Clavijo. Adelante, por favor. Gracias, Jorge, por la invitación. Felicitaciones a todos los colegas y para mí es un placer estar aquí en compañía de Ricardo Ávila, compañero de muchos años de pedagogía y entendimiento económico. Hemos acordado con Ricardo y con Jorge iniciar con una breve telón de fondo de qué implica esta pandemia. Así que si ustedes me permiten, voy a compartirles una muy breve presentación que básicamente nos ilustra el tema de la situación macroeconómica a nivel global. Actualmente estoy de profesor de la Universidad de los Andes y esto me da un tiempo adicional para reflexionar sobre las implicaciones de el mundo en pospandemia 2020-2021 con la limitada información que tenemos, porque un fenómeno de este tipo pues no se veía en los últimos 100 años y claramente la magnitud de la crisis social y económica pues es equiparable a la Gran Depresión y hay muchas lecciones de la crisis de hace una década en Lehman que creo están siendo útiles para las autoridades. Ustedes ven en pantalla un pronóstico, los hay de diferentes tenores, pero creo que el grueso de los analistas estamos viendo exactamente algo de este tenor. Es decir, una economía de los Estados Unidos que venía creciendo satisfactoriamente con aceleración en 2017, 2018 y una moderada desaceleración hacia 2-3. Antes de la pandemia, en las bolitas rojas, ustedes ven que el pronóstico era de cierta desaceleración, pero todavía creciendo a ritmos favorables de 1,7, 1,8. Sin embargo, esta pandemia está implicando, por el tema del aislamiento, por el tema del autocontrol, por el desplome en el consumo de los hogares, una caída que podría estar del orden de -6 en los Estados Unidos, con un rebote más o menos equivalente al 6,2 el próximo año. Luego, si promediamos el desempeño 2020-2021, la economía norteamericana se habría desacelerado del 2,5 potencial a prácticamente 0 de crecimiento en estos 2 años. Y no hago pronósticos de allí en adelante en la medida en que es muy pronto para ver si vamos en esta V de la victoria o en una eventual W con recaída debido a los problemas de contagio nuevamente y de rebrotes, como ha ocurrido en algunos focos de China, Pekín, o como está ocurriendo en los estados de California, Florida y de forma muy preocupante en Texas. Creo que las lecciones aprendidas, como bien nos preguntaba Jorge Valencia, si todos somos ahora keynesianos, la respuesta es que todos hemos aprendido a operar con políticas contracíclicas rápidas, no solo la fiscal, sino también la monetaria. Y aparece en pantalla el movimiento rápido que hizo la Fed bajando su tasa repo de 1,75 a solo 0,25 y creemos que la va a mantener allí prácticamente en cero por los próximos 12, 18 meses, gracias a que inflación no va a haber y después de tener registros cercanos al 2%, que hacían prever un incremento a la tasa de 1,25 con la inflación ida por una sustracción de la materia en demanda, pues estamos realmente pronosticando inflaciones cercanas a cero. En Europa tenemos un cuadro parecido, describe de alguna manera una V de la victoria si comparamos 2020-2021, pero noten que esa contracción de casi -7 este año sería equivalente al rebote de +7 el próximo año, luego nuevamente en promedio el crecimiento es cero. Venía con una tendencia de desaceleración Europa, pasando de 2,5 hacia cerca de 1,2 el año anterior, y claramente los mayores golpes estarán en economías como España, que bien podría contraerse -12, o la propia Francia. Ese es un golpe mancomunado a nivel global. En términos de desempleo,
Ustedes ven en pantalla cómo Estados Unidos registraba los mejores récords en los últimos 50 años, con un desempleo tan bajo como 3,5. Y aquí que ha rebotado, último dato, llegó a tocar 16, últimamente se está hablando de 12, pero si corregimos las cifras por el tema de no búsqueda de empleo y por la ruido que hay en la información de gente que está en vacaciones o gente que ha sido despedida temporalmente, la lectura de la tasa de desempleo podría ser más bien del orden del 18%, como aparece allí en promedio del segundo trimestre de este año. Todo parece indicar, en todo caso, que con la reapertura que hay y con los riesgos de rebrote, el desempleo va a estar reduciéndose al 14%, eventualmente al 9% a finalizar este año. Y en Europa, la caída no es tan pronunciada, venía de 7,5, se irá hacia el 10%, pero el daño en términos de estrés social, de incremento de la tasa de pobreza, va a ser sensible, y de allí la importancia de las políticas fiscales contracíclicas, como se han venido aplicando en mantenimiento de nóminas y especialmente en el foco de los más necesitados. Aterricemos en América Latina. América Latina también venía desacelerándose de forma importante, con una caída de 1,4 en 2018 a 0,6, después de haber tenido unas dificultades muy serias de contracción a -1 entre 2014 y 2016. Para América Latina se está pincelando una caída cercana al 7, con un rebote menos que proporcional. Es decir, esta es una V menos pronunciada que la que estamos pronosticando para Estados Unidos o para Europa. Y noten que los aplicados del curso, Perú, Chile y Colombia, también están viéndose golpeados muy fuertemente. Perú probablemente no va a caer 8, va a caer cerca del 12. Chile probablemente no caerá 2, sino cerca del 4. Y Colombia, en vez de caer 2, probablemente va a caer 4%. Estamos esperando los datos del segundo trimestre para afinar estos pronósticos. Lo que es evidente es que América Latina como un todo, cuando promediemos 2020-2021, va a estar en negativo. Quiere decir que frente a promedios muy pobres, que hace pensar que la década anterior fue también perdida, como la de los años 80, de crecimientos de solo 1 anual, probablemente vamos a estar en contracciones, promedio del orden de -1, y la región pues está muy golpeada. No voy a ahondar sobre América Latina, sabiendo que Ricardo es un experto en estos temas de América Latina y que adicionalmente tiene la ventaja de mirar las limitaciones de la economía política de sus principales mandatarios y que va a ser muy difícil una recuperación más dinámica en la región. Simplemente para aderezar la discusión de Colombia, déjenme decirle en este gráfico de largo alcance desde 2003 que Colombia tenía problemas estructurales de desempleo muy graves. Nos tomó 10 años en la crisis hipotecaria lograr bajar del 20 hacia el 12% que allí aparece, y aún desde el 2015 para adelante el desempleo venía escalando de 9% hacia el 11%. O sea que en esto discrepo, digamos, de las lecturas gubernamentales de decir que todo iba muy bien y que nos cayó la pandemia. No, todo iba regular y fuera de eso nos cayó la pandemia. Noten cómo la economía se había desacelerado de crecimientos del 4,5 hacia el 3%, y aunque tenía un leve rebote en 2019 hacia el 3,3, el promedio quinquenal subyacente de crecimiento de la economía colombiana en realidad no supera el 2,5. Y nos viene la pandemia, estoy pronosticando una caída del 4%, probablemente el segundo trimestre estará entre -7, -10, y el próximo año, como lo decía, no va a lograr recuperar el terreno. Seguramente vamos a tener un rebote moderado hacia el 3%, con lo cual la tasa de desempleo, que estará promediando 16% este año, difícilmente va a caer del 14%, y de allí la importancia de recabar sobre la urgencia de una reforma estructural a nivel laboral, bajando los costos no salariales que se habían bajado del 63 al 50% a raíz de la ley 1607 del 2012, pero que es urgente bajar a por lo menos la mitad el costo no salarial del 50 al 25%, va en línea con las recomendaciones del BID, en el sentido de que no podemos seguir recargando los impuestos sobre la nómina, y es el momento de aliviarlos si realmente queremos que el desempleo vuelva a un dígito. Sabemos que no es tarea fácil,
pero hasta el senador Vargas Lleras escribió recientemente una columna diciendo que hay que pensar en abaratar la mano de obra de forma estructural, porque de lo contrario, Colombia seguirá siendo, a la par con Perú, el país campeón de la informalidad al 60% y infortunadamente campeón también del desempleo, bordeando antes de la pandemia 11% y post pandemia seguramente algo entre el 14 y 16%. La cuenta externa, pues muy golpeada. Si se desploma el precio del petróleo a la mitad, vemos como el superávit en la cuenta comercial, que era positivo en cerca de 2, está en negativo en cerca de 3. Y esto simplemente habla del desafío en el cual Colombia no ha logrado sacudirse de una dependencia de 70% en su canasta exportadora, y eso nos llevará a déficits nuevamente entre el 4 y el 5%. En el frente fiscal, pues ya el marco fiscal de mediano plazo nos dijo que el déficit no será de 6, sino de 8 este año, y que el próximo año se hará el mejor esfuerzo para bajarlo al 5%. Con eso a mano, y con esto termino, Colombia se está viendo entonces muy desafiada en el frente social para lograr bajar el desempleo, como ya lo expliqué, para contener el deterioro en la cuenta externa, diversificar sus exportaciones. Y en este último gráfico vemos el gran desafío que tiene Colombia para contener el continuo incremento de la relación deuda bruta PIB, que tampoco venía bien. Es decir, en el año 2012, la relación deuda-PIB era el 35, escaló a 52, en el año 2019 más o menos de a 2 puntos por año durante los últimos 10 años, y todos estamos pincelando que producto de la pandemia tendremos una relación de deuda escalando a cerca de 65, eventualmente 70 del PIB, y de allí que las calificadoras de riesgo nos estén poniendo la lupa de ver qué tipo de reforma tributaria se está planteando. Esa reforma tributaria, por último, hay que radicarla necesariamente en septiembre de este año, porque si no, no se afecta al impuesto de renta del año 2021. Y recordemos que en el año 2021, en segundo semestre, serán elecciones territoriales, con lo cual el capital político que tiene la administración Duque para hacer este tipo de reformas realmente es de este segundo semestre y no del año 2021. Déjenme parar allí tras este telón de fondo y escuchemos a los expertos en economía política. Doctor Ricardo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos las personas que nos siguen por este canal virtual. Quiero, en primer lugar, darle las gracias a Jorge Valencia por la invitación, a Sergio por volvérmelo a encontrar, así sea a través de los medios electrónicos. Siempre nos unen, como él bien dijo, muchos años de trajinar en este oficio, y además a la profesora Nini Johanna Marín, quien está en Medellín y también nos va a acompañar en la sesión de hoy. No, indudablemente que esta introducción que hizo Sergio cae como anillo al dedo a esta discusión sobre la respuesta que estamos viendo en el mundo ante un hecho que es de verdad inédito. Cuando uno mira los análisis históricos que se hacen, no hay duda de que esta circunstancia por la que estamos viviendo realmente no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, por la sencilla razón de que es la primera vez que un evento catastrófico como es el causado por la pandemia derivada del COVID-19, pues se siente en los 5 continentes. Hace poco el Fondo Monetario Internacional actualizó sus proyecciones con respecto al desempeño de la economía global en este y los próximos años, y determinó que efectivamente no existen antecedentes en los cuales esos 5 continentes estén en recesión, que es lo que está pasando ahora, más allá de que haya algunas o algunos pocos países que están llevando la tormenta un poco mejor que otros y que por lo menos aspiren a estar en positivo. Ese es el caso de China dentro de las economías grandes, o en el caso de América Latina y el Caribe, Guyana va a ser tal vez la única nación que va a mostrar un aumento
en su Producto Interno Bruto este año. La respuesta de los gobiernos ante lo sucedido, pues también es inédita. El cálculo que se hace hasta ahora es que las inversiones equivalen a algo así como 10 billones de dólares, y me refiero a billones de los nuestros cuando se habla español, no trillones cuando se hace la traducción literal del inglés, es decir, 12 ceros en vez de 9. Y ese esfuerzo que está destinado a varias acciones que tienen que ver con apoyo a las empresas, con apoyo a los consumidores y con programas de crédito y estímulo, ha llevado incluso a que como porcentaje del Producto Interno Bruto Global, la deuda pública supere el indicador registrado durante la Segunda Guerra Mundial. Eso simplemente pone en contexto el tamaño del esfuerzo que estamos viendo. Y por cuenta de esa circunstancia y pues coincidiendo con el título de esta sesión, efectivamente pues estamos viendo en la práctica aquello que se conoce como el hiperkeynesianismo. Es decir, de alguna manera se están reeditando las lecciones que aplicó con éxito Franklin Roosevelt cuando fue presidente de Estados Unidos en plena Gran Depresión de los años 30. Es todavía muy temprano para saber efectivamente qué tan efectivas van a ser esas medidas. Lo que sí queda claro es que, por supuesto, la capacidad de reacción no es ni mucho menos la misma en diferentes grupos de países. De tal manera que cuando uno ve el empeño que se ha puesto, pues depende de la capacidad de asumir obligaciones, y uno ve una gran agresividad, por ejemplo, por parte de Alemania, que hasta hace relativamente poco pues era el arquetipo de la prudencia en el manejo macroeconómico, y que efectivamente pues, para utilizar la expresión coloquial, se salió de la caja con un programa de gasto muy considerable, pero pues también lo ve en Estados Unidos, en otros países europeos, y al mismo tiempo también lo observa, aunque de manera un poco más limitada, en China. En el caso de América Latina, como bien lo señaló Sergio, pues también hay esfuerzos diferentes, en los cuales sobresalen los casos de Perú y de Chile, que tenían niveles de endeudamiento relativamente más bajos y que por cuenta de eso pueden hacer programas de mayor magnitud. En lo que atañe a Colombia, a pesar de que haciendo uso de lo que podría decirse contabilidad creativa, el gobierno habla de que el esfuerzo equivale a 11 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, es decir, supera los 100 billones de pesos. La verdad es que cuando uno mira el marco fiscal de mediano plazo que salió a la luz hace poco, lo que uno encuentra es que este año los giros adicionales atribuibles a la pandemia ascienden a unos 27 billones de pesos, mal contados, algo más de 2,5 puntos del Producto Interno Bruto. Claro, ahí hay unas contingencias importantes que tienen que ver sobre todo con los apoyos para el Fondo Nacional de Garantía y la eventualidad de que parte de los créditos o de las garantías otorgadas en créditos adicionales que pueden llegar hasta 60 billones de pesos, pues acaben haciendo efectiva, y eso indudablemente repercutiría sobre el presupuesto nacional en los años por venir. Pero eso es un poco la situación, y todo esto ocurre dentro de una región que, como bien lo sabemos, venía de una época bastante convulsionada. No olvidemos que el año 2019 se caracterizó por la presencia de personas en las calles expresando su insatisfacción. En los diferentes países había explicaciones individuales de por qué las personas salieron a marchar. Recordemos que técnicamente, incluso en el caso de Colombia, el paro nacional que se decretó en noviembre seguía vigente hasta comienzos de marzo, y uno se imagina que todavía sus promotores consideran que ese cese de actividades que promovían, pues formalmente está ahí. Obviamente ese cese de actividades se vio sobrepasado por la magnitud de la pandemia. Por cuenta de la respuesta de los gobiernos
lo que hemos observado en primer lugar, y para hablar de temas relacionados con la economía política, es un fortalecimiento relativo de la imagen de los mandatarios en una primera etapa. Eso no solo ocurrió en América Latina, sino ocurrió en buena parte del mundo. La respuesta de la ciudadanía ante las políticas adoptadas por los gobiernos fue positiva, y por cuenta de esa circunstancia prácticamente todos los gobernantes vieron mejorada su imagen. Hay explicaciones que incluso tienen que ver con la psicología. Es un poco el temor que sentimos los seres humanos y que buscamos una figura protectora que envía unas señales y que toma decisiones en momentos de incertidumbre, y que por cuenta de esa razón, cuando los gobiernos decidieron en su gran mayoría, los gobiernos de 3 de cada 4 habitantes del mundo adoptaron algún tipo de confinamiento, y que eso fue bien calificado. Pero también está comenzando a demostrarse que la opinión es voluble, y que en ese sentido el péndulo también oscila para el otro lado, y lo que ya hemos comenzado a ver es que ese fortalecimiento en las imágenes de la inmensa mayoría de presidentes o primeros ministros pues comienza a deteriorarse. Sin ir más lejos, en lo que atañe a Colombia, ayer que salió la más reciente edición del poll de Inbamer, Iván Duque, que durante la medición de abril había logrado cifras más positivas que negativas, otra vez está con los números rojos por encima de los números en negro. Tal manera que esa circunstancia lo que quiere decir es que plantea inquietudes hacia el futuro que tienen que ver con los impactos que puede tener sobre la política la situación de crisis económica, que indudablemente va a ser de largo aliento. Cuando uno mira esta situación en contexto y examina que podemos estar frente a una pandemia que, hasta que no encuentre una solución más o menos definitiva por cuenta de una vacuna, puede extenderse fácilmente 12 o 18 meses más, pues hasta ahora estamos en una primera fase. Y esa primera fase, en estos momentos en los cuales uno vive al día, pues se le quita perspectiva, pero vale la pena hacer el ejercicio de proyección a en qué circunstancia vamos a estar dentro de 12 meses en Colombia. Y en lo que vamos a estar es efectivamente todavía lamiéndonos las heridas de una economía que va a acusar la caída más importante de su historia, con una tasa de desempleo que tampoco tiene antecedentes, y que por cuenta de esta circunstancia pues va a haber muchos queriendo pescar en río revuelto. Y aquí la gran inquietud respecto a lo que viene es el surgimiento del populismo, no solo en América Latina, sino particularmente en Colombia, por cuenta de las soluciones fáciles en las cuales indudablemente se le ofrece a la gente la posibilidad de gastos sin mayores sacrificios. Y ese es el tema absolutamente fundamental. El hiperkeynesianismo, para que sea sostenible, indudablemente no solo tiene que ver con un aumento importante del volumen de gastos del Estado, sino con la convicción de que ese esfuerzo eventualmente tiene que pagarse. Y si no logramos entender que esto implica una contabilidad de doble columna, en las cuales hay que hacer esfuerzos de mayores gastos, pero que eventualmente hay que buscar las fuentes de ingreso, pues vamos a encontrarnos en problemas a la vuelta de unos años, y lo que está indudablemente en juego es la propia sostenibilidad de una economía como la colombiana, que mal que bien, pues es la segunda de mejor desempeño en los últimos 100 o 115 años en América Latina. De manera que bienvenido este hiperkeynesianismo, pero hay que aplicar en todo caso los principios de responsabilidad, porque el peligro del populismo y el riesgo de las malas ideas, como lo señalé en algún artículo que escribí para El Tiempo hace poco, pues está presente. Muchas gracias. Jorge, tienes el micrófono cerrado.
Muchas gracias, Ricardo. Muy, muy interesante lo que nos acaba de decir y lo mismo, muchas gracias a Sergio. Muy, muy interesante. Yo rápidamente, dos o tres preguntitas y después Gini y Johanna le daría el turno apenas ellos contesten. Bueno, viendo lo que se está haciendo, me parece que ambos son conscientes de que si bien estamos gastando ahora, hay que pagar, ¿no? Que como decía la directora del Fondo Monetario, bien, gasten ahora, pero guarden las facturitas por ahí, no se olviden que hay que pagarlas. Pareció muy gráfico. Pero me dejó muy impresionado Sergio cuando dijo que la idea de la reforma tributaria es para presentarla este segundo semestre. Bueno, estábamos haciendo especulaciones siempre de que podría ser en el primer semestre del año entrante, ¿no? Pero Sergio da un salto y dice que para este semestre. Muy rápidamente, yo considero que hay tres reformas fundamentales. Estamos hablando de la tributaria, la pensional, hablamos de la necesidad de reducir los costos de la nómina, ¿sí? Esas son, pero son reformas, ¿no? Que necesitan mucho músculo político, mucho, ¿sí? Y la impresión que tengo yo es que el gobierno de este no tiene tanto músculo político, no lo tiene tanto, ¿no? Y para hacer una reforma estructural, y cuando hablamos de estructural es que va a cambiar mucho lo que hoy tenemos, sin duda habría que pensarlo bastante. Entonces, la pregunta para ambos en cuanto a eso, empecemos por ahí, por la reforma tributaria. Bueno, pues yo diría que, digamos, en lo técnico está claro qué es lo que hay que hacer. La reforma 2010 del 2019 estaba montado sobre tres patas bien equilibradas, que era expansión del IVA. Hay que tener en cuenta que hoy la cobertura del IVA, el 19%, solo está en el 35% de los ítems que se facturan. Y con buen criterio el ministro Carrasquilla insistía en expandir esa cobertura, aunque políticamente se equivocó y en ese sentido no escuchó nuestras recomendaciones de no meterse con la canasta básica. La canasta básica, todavía tiene un 30% exento y aunque técnicamente es correcto, uno tiene que medir la pólvora política, como bien lo estás diciendo, Jorge, y yo creo que fue un error haber metido el tema de la canasta básica porque el fuego amigo del Centro Democrático lo demolió en ese frente y no logró expandir el 19% a toda otra serie de ítems que son fundamentales para incrementar el recaudo. Cuando uno hace una medición técnica sobre la eficacia del recaudo, tenemos la mitad de la eficacia que tiene Chile por dos elementos. Uno, la debilidad de la DIAN, que afortunadamente se está modernizando con apoyo importante del BID. Y dos, el tema de la perforación. Cuando tienes el 65% de los ítems a 0 o a 5, la posibilidad de hacer seguimiento a la cadena en el cobro del 19 se debilita fuertemente. La segunda pata de esa reforma tenía que ver con la progresividad de hogares, que salió relativamente bien. Recordemos que los hogares de estratos medios y altos 5 años atrás pagaban una tasa efectiva del orden del 5%. Hoy día para los estratos, por decir algo, que ganan 30 a 50 millones de pesos, están en una escala de tasa efectiva que fluctúa entre el 15 y el 25%. El problema es que el recaudo adicional de eso solo es 0.1, 0.2 del PIB por el tema de evasión y elusión. Entonces, esto toca, por ejemplo, con un tema muy caliente en este momento, que es la demanda del estatuto tributario liderado por De Justicia, que básicamente pone a la Corte Constitucional a hacer la tarea de la DIAN. Realmente no se le puede decir a la Corte Constitucional que haga la tarea de la DIAN, es la democracia la que tiene que hacerlo. Implorar el reino de los jueces puede traer unos efectos muy negativos para Colombia, así que aprovechemos también la próxima reforma tributaria para enmendar toda una serie de exenciones
que entre otras hay que aprovechar lo que va a decir la comisión de expertos sobre exenciones tributarias ya conformada para ver cuántos de esos supuestos 8 puntos del PIB realmente son gravables. Yo me temo que menos del 1 o 2% son realmente gravables. Y cierro mi punto de vista sobre la tributaria diciendo que la tercera pata de la ley 2010 del 2019 era el gran error, ese sí fabricado por Carrasquilla directamente, que fue continuar dando gabelas y exenciones a la tarifa efectiva de tributación de las empresas, permitiendo el cruce contra el ICA y permitiendo la devolución total del 19% en maquinaria, elementos que terminan tumbando el recaudo en un punto del PIB. Entonces, cuando haces las cuentas de cuánto se ganó por los dos primeros ítems, punto 3, y le quitas el 1% de caída por el exceso de gabelas a las firmas, el gobierno salió peluqueado. Y sabíamos todos que iba a perder 0.7 del recaudo, bajando de 14 a 13.3. Con la pandemia, la desaceleración te está llevando automáticamente a perder otro punto del PIB. Entonces, sobre el tema de economía política se lo voy a dejar a Ricardo, que es más experto que yo en eso, pero para poder afectar el imporrenta del año 2021, claro, tiene que quedar aprobada la ley antes de diciembre del año 2020. Muchas gracias. No, estuvo muy bien. Ricardo, entonces, opiniones sobre ese mismo tema. A mí me parece que me impresiona mucho en general, y voy a hablar de manera coloquial, este manejo a la colombiana de este tema fiscal que es tan complejo. Porque de alguna manera lo que estamos haciendo es pateando el problema para adelante. Casi que me hace recordar a esa historia famosa del rey que estaba enamorado de su caballo y sacó un edicto en el cual prometía que a quien hiciera hablar a su caballo, pues le daba la mitad de su reino. Entonces un condenado a muerte le escribe y le dice: yo le hago hablar a su caballo. Y el compañero de celda le dice: pero usted sabe que eso es imposible. Y le dice: hombre, en un año me muero yo, se muere el rey, o habla el caballo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es ganándonos un año a ver si habla el caballo. Pero lamentablemente, pues no estamos en esas circunstancias, sino en circunstancias mucho más complejas, y lo que yo veo que es para lo que vamos, es que vamos para un 2021 muy complicado con un tema fundamental, y es que de un lado se plantea una disminución fuerte en el déficit fiscal. Cuando uno mira el marco fiscal de mediano plazo, no hay recursos extraordinarios para atención de la pandemia. Se supone que el problema se soluciona este año, con lo cual pues vamos a estar en un lío, pues porque parte del tema de lo complejo desde el punto de vista también de la economía política, de las ayudas que se han puesto en marcha, es desconectarlas en un país que seguramente seguirá teniendo una tasa de desempleo, no sé, entre el 15 y el 20% con toda facilidad. Entonces no tenemos los recursos adicionales, pero tenemos un compromiso explícito en el marco fiscal de mediano plazo de disminuir ese déficit fiscal. Y por el otro lado, pues está el tema de lo complejo que es el 2022, lo cual implicaría el paso de una reforma en momentos en los cuales el país va a estar en plena época preelectoral. Entonces esto se vuelve muy difícil. No, pero la sugerencia de Sergio de que el gobierno presente la reforma este semestre, ¿cómo la ve usted? No tiene ninguna posibilidad. No, eso no va a pasar. Yo lo que creo es que lo que va a tratar de impulsar el gobierno es un poco ganar tiempo para que la discusión sobre una eventual reforma se dé en el año 2022. Este gobierno no tiene la capacidad de sacar adelante otra reforma tributaria, con excepción de desmontar efectivamente las gabelas que se dieron o irse directamente en contra de todas las exenciones y beneficios
que evidentemente pues cuestan fácilmente más de un punto del PIB y que implicaría, tiene un problema fundamental y es que implicaría irse en contra de su filosofía. Implicaría que Iván Duque tendría que echar de para atrás la estructura de lo que era su manejo en el sentido de promover la inversión. Y con el debido respeto, si algo ha mostrado en algunas circunstancias este gobierno es una inmensa terquedad. De tal manera que no lo veo dando marcha atrás ni llevando al Congreso un sistema de desmonte, sino básicamente es, vamos a ver cómo, o sea, manejemos el 2020, ya más o menos lo tenemos solucionado, ya pues por credibilidad o por resignación, pues tenemos unos meses en los cuales no nos van a castigar de manera desproporcionada en los mercados y ya veremos cómo manejamos el. Muy bien. Nini Joana, ¿qué se le ocurre a usted para los doctores? Sí, señor. No, primero que todo, muchas gracias a ambos, a la invitación, a compartir aquí, pues, este espacio con estos dos grandes economistas. También primero saludos también a toda la Asociación de Facultades de Economía. Somos en este momento 50, la Junta Directiva. Entonces, no, excelente, feliz día, economista para todos. Se me ocurren varias cosas. Por ejemplo, en cuanto a esta reforma tributaria que propone pues el doctor Sergio Clavijo para este año, en medio de este hiperkeynesianismo que nos menciona el doctor Ricardo Ávila, yo creo que nos va a tocar como al caballo, o sea, dentro de un año, eso lo vamos a tener que aplazar. Así va a ser. Ese caballo que hable dentro de un año, porque tampoco, o sea, estoy en la misma posición que el doctor Ricardo, que este año, o sea, si estamos en medio de una política fiscal expansiva, ¿cómo vamos a pensar entonces por este lado contraer, o sea, y de impuestos, de dónde se van a recaudar para esa reforma tributaria? Si tanto las empresas como las personas naturales se han visto afectadas. Entonces la veo muy complicada por ahí. De hecho, yo quisiera preguntarle al doctor Sergio Clavijo, ¿cómo ve posible esa reforma tributaria este año? O sea, ¿de dónde nace eso de que este año sí podría darse en medio de este hiperkeynesianismo que nos menciona el doctor Ricardo Ávila? Precisamente, el gasto va a continuar tanto en este 2020 segundo semestre como parte del año 2021, porque no hay forma de desmontar parte de la inercia que va a tener. Y precisamente lo que yo haría de cara al Congreso es decirle, para poder sostener el gasto que con sentido reclama Ricardo, como un apoyo a algo que no se va a ir y que va a dejar cicatrices durante el 2021, la forma de vender eso es decirle, necesitamos continuar con ese gasto y al mismo tiempo contener la expansión de la deuda para no perder el grado de inversión. Yo concuerdo en que los riesgos de economía política son elevadísimos, tal como los acaba de describir Ricardo, y de ser así, si el gobierno no decide echar para atrás el gran error que cometió con las gabelas empresariales y el desgaste político innecesario por falta de foco que incurrió en la expansión del IVA, pues seguramente eso que tiene una probabilidad alta de 50-60%, pues nos llevará a la pérdida del grado de inversión, yo diría finales de este año, principios del próximo. Y ese es el tipo de discurso que tiene que usar el gobierno ante el Congreso. Perfecto. Si a ustedes les parece que solo podemos permanecer con el lado del gasto y no ver de dónde vamos a obtener más recursos, atengámonos a lo que ha de venir, que es que cerca del 25% de tenedores de bonos TES que son del exterior podrían estar en estampida, porque en muchos casos les van a ordenar a los fondos de inversión que tienen que desinvertir Colombia una vez se pierda el grado de inversión. Hay que poner, Ricardo, las dos cosas sobre la mesa, decir cuáles son los beneficios, que son poder mantener el gasto, y cuáles son los riesgos de no hacerlo, y en eso es que se fundamenta la democracia escuchando a la tecnocracia. Gracias. Pero yo sí quisiera decir algo, o sea, me preocupa el grado de inversión, pero ¿no será que todos los países en este instante estamos pasando pues por dificultades y entonces las calificadoras de riesgo van a tener que ajustar esos parámetros, me parece a mí, porque si no, entonces yo creo que ¿qué país va a permanecer con grado de inversión?
van a permanecer muy pocos, aquellos que hagan el esfuerzo o aquellos que tenían cintura para haber expandido el gasto porque tenían espacio fiscal, como bien lo anotaba Ricardo. Es el caso de Chile y es el caso del Perú, que estarán duplicando su deuda, pasando mal contada de 20 a 40 puntos del PIB. Pero si Colombia ya estaba en 52, pasar el umbral de 65 implica una dinámica matemática de servicio de la deuda que requiere un balance primario del orden de 2 puntos, como aparece en el marco fiscal de mediano plazo, pero nunca nos dicen de dónde van a salir los recursos para ello y simplemente nos mencionan el propio gobierno. Está hablando de que requiere 2 puntos adicionales de tributación. No es que yo me lo esté inventando, estoy simplemente instrumentando qué es lo que sería consecuente con el marco fiscal de mediano plazo. O sea, que no es viable un ajuste, por ejemplo, ustedes no ven viable un ajuste de las calificadoras de riesgo a esas calificaciones de los países. No es viable. Yo no lo veo y de hecho nos han mantenido en perspectiva negativa ambas. De hecho, la semana que acaba de terminar, Moody's salió a aclarar que no era cierto la interpretación del gobierno de que le acababan de endosar su calificación 2 escalones arriba de grado de inversión. Lo que Moody's dijo fue, si leen los reportes, es que hasta la fecha Colombia tenía un buen track record institucional de servicio de su deuda, dando a entender que esperaba que se tomaran medidas para que eso pudiera continuar. Nos tiene por el momento en perspectiva positiva que nadie entiende, que debería en algún momento pasar o a neutro o a negativa, pero si 2 de 3 calificadoras nos tienen en negativo y en investment grade flat, la probabilidad es 50% de que antes de 12 meses, si no haces la reforma tributaria, y por el momento solo está hablando de la tributaria, para Sí, no correcto. hablar ni de la laboral ni de la pensional, si no lo haces, tienes una alta probabilidad, pienso yo, de perder el grado de inversión con las consecuencias que ya mencioné. Y Ricardo, ¿qué dirías sobre esos comentarios? No, suscribo totalmente lo que dice Sergio. Yo creo que hay un pequeño espacio de flexibilización dadas las circunstancias mundiales, pero ese espacio es un lapso bastante corto. Y en último término, aquí lo que se imponen son las matemáticas y esas tienen capacidad de estirarse mucho menos de lo que a veces nosotros creemos. Entonces, nosotros seguimos viviendo de la buena fama que hemos construido durante buena parte de este siglo e incluso antes en otras circunstancias de nuestra historia, pero el problema es que la buena fama también comienza a perderse si uno efectivamente no se comporta. Y esa es la inquietud que tengo. Pero ¿no sería más realista entonces para Ricardo y Sergio? Yo francamente pienso que desde el punto de vista político, un poco como lo dijo Ricardo, no le veía las posibilidades al gobierno durante todo lo que está. O sea, no le veía las posibilidades. Estaba pensando en el próximo gobierno. Pero ¿no sería posible pensar entonces en aplazar, no digamos eliminar, para no ir contra la política, todas las exenciones que se concedieron y por lo menos ahí tener un margen importante de recursos? ¿No sería eso más posible políticamente? ¿Qué opinan ustedes? Pues lo que yo haría como ministro de Hacienda es ir al Congreso con los 3 planteamientos. 1, reversar las gabelas, tal como tú lo acabas de decir, Jorge, y como también creo que Ricardo está de acuerdo. 2, expandir el IVA en la forma, sin tocar la canasta básica, Muy bien. Y 3, probablemente repetir el impuesto patrimonial bajando la escala de los 5.000 millones a los 1.000 millones que ya habían estado instituidos en años anteriores. Eso no te recauda mucho, te recauda 0.1 del PIB, pero te da una señal de progresividad tributaria a favor de los pobres. Y tú te la juegas por los 3 elementos. Y si de los 3 elementos el Congreso y la fuerza política solo te da para desmontar las gabelas, pues por lo menos muestras algo ante las calificadoras.
pero no hacer nada es prácticamente coserle la boca al caballo, para usar el símil de Ricardo. Ricardo, ¿qué opina de esa idea? Estamos teniendo una aproximación muy equina a los problemas de la economía. Concuerdo, no creo que tengan el valor político de llegar con una propuesta tan compleja, entre otras razones porque el palo de la rueda más grande que ha tenido el gobierno en materia de ortodoxia económica ha sido el propio Centro Democrático. Entonces, que es, por cierto, el autor intelectual del Día Sin IVA, que estamos, entre comillas, celebrando hoy. Entonces no lo veo. Una vez más, la efímera favorabilidad del gobierno que está comenzando a devolverse y que probablemente hacia final de este año va a mostrar otra vez cifras inquietantes, pues les quita toda la autonomía para llegar con temas más audaces. Entonces, no, están en una especie de sin salida, ¿no? Y esa sin salida, pues evidentemente lo más sencillo sería dar marcha atrás con el tema de las gabelas, pero es reconocer una derrota significativa. Vamos a ver, yo no pienso que el tema del impuesto al patrimonio tendría indudablemente acogida en el Congreso. El tema de ampliación del IVA no lo veo. Podría haber algo en materia de dividendos que a lo mejor eventualmente saldría adelante, pero por todas esas circunstancias, pues no envidio para nada a Alberto Carrasquilla, si sigue siendo el ministro de Hacienda, o a la persona que esté al frente de esa cartera, porque cuadrar las cuentas del año pasado va a ser un desafío absolutamente descomunal, con unas presiones de gasto inmensas. Uno mira esa visión que presenta el marco fiscal de mediano plazo y me impresiona porque es completamente alejada de la realidad, ¿no? Es una visión que muestra un decrecimiento paulatino en el gasto público a lo largo de los años, y eso es totalmente contravidente con lo que ha venido ocurriendo durante este siglo, y no veo por qué esa circunstancia en un país con tantas necesidades vaya a cambiar durante esta década. Nada, que tarde o temprano el país tiene que o enfrentar con seriedad el tema de cómo aumentar los ingresos públicos o entrar en una indisciplina fiscal que es a todas luces indeseable. Muy, muy interesante. No quería dejar esto por lado porque me salen muchas preguntas, pero Ángela, nuestra secretaria economista, también querrá decir algo para no dejarla por ahí solo tomando nota. Buenos días a todos. Bueno, pues primero como agradecer a las personas que están participando en este momento desde el Facebook Live del Consejo y de AFADECO. Pues hemos tenido varios comentarios, pues algunos más políticos, otros más económicos. Hay algunos comentarios más relacionados en teoría política, qué tanto se puede llamar a lo que llamamos en Latinoamérica populismo, se puede asemejar al estado de bienestar que denominan en Europa, por ejemplo, con el tema de la renta básica universal, que ha estado tan en boga en estos días en muchos países. No sé cuál sería la apreciación respecto a ese tema de la renta básica universal. Muy interesante. Yo he escrito al respecto diciendo que saquemos del vocabulario la palabra que empieza por U, universal, y metamos la palabra que dice F, focalizado. Yo he hablado de el ingreso básico focalizado, que es un fortalecimiento del buen programa de Familias en Acción, con un componente condicionado y un componente no condicionado solidario, como el que se acaba de montar por cuenta de la pandemia. Pero pensar en estos momentos, y yo no sé dónde están los colegas que proponen la universalización, no solo de las pensiones, la universalización de los sueldos de mucha gente que va a quedar desempleada. Creo que esos economistas son de una sola mano y solo les gusta el gasto, pero les falta en la hoja Excel meter la columna de los ingresos.
Y estamos aquí entre todos discutiendo dónde vamos a encontrar 2 puntos para contener el escalamiento de la deuda por debajo del 70. Y he aquí que, por ejemplo, la doctora Cecilia, a quien tanto quiero, hoy sale a decir que hay que hacer una universalización de las pensiones y de la nómina. Por Dios, que miren el abaco para ver de dónde van a salir los recursos. Entonces, Colombia fracasó en dar siquiera una pensión mínima y se está diciendo que la gente deje de cotizar, que tranquilos, que el Estado se encarga de ahora en adelante de darle a todo el mundo un salario mínimo. Entonces yo diría, bienvenido el principio de ingreso básico focalizado, que tiene nombre en Familias en Acción, en el componente no condicionado, solidario, en el componente solidario y en el programa de adulto mayor. En adulto mayor estamos atendiendo 1 de cada 4 colombianos que superan la edad de 62 años. Es una vergüenza. Si uno suma lo que hace Bolivia, asigna 1 punto del PIB a esos 2 programas combinados y Colombia asigna 0.3 del PIB. Entonces, yo creo que en esto los economistas tenemos que liderar para hablar no con la filosofía, sino con los números en la mano. Y direccionalmente creo que todos estamos de acuerdo. Pero pensar que esto es Dinamarca, no, esto es Cundinamarca. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Ricardo. No, estoy totalmente de acuerdo con Sergio. Cuando uno mira, por ejemplo, la propuesta que impulsaron los verdes en el Congreso y que hablaba efectivamente de darle un salario mínimo a 9 millones de familias y la cuenta de ese programa costaría en un escenario conservador 24 billones de pesos en 3 meses. Y cuando uno ve que el esfuerzo para toda la pandemia durante este año suma 27, evidentemente tenemos un problema de sostenibilidad de cuentas. Por supuesto, o sea, ¿quién puede estar en contra efectivamente de una utopía como la que se presenta en el sentido de que efectivamente haya un ingreso mínimo garantizado para todos los colombianos y adicionalmente que haya efectivamente un pilar pensional de cobertura universal? Más allá de tener ese objetivo absolutamente loable, lo que hay que hacerlo es sostenible. Y una vez más aquí nos están fallando las matemáticas y sí me impresiona mucho ver a personas que han tenido altas responsabilidades no haciendo esa tarea elemental de las sumas y restas. Todo esto indudablemente va a afectar en cualquier caso la campaña electoral con miras a 2022. Estoy absolutamente seguro que la propuesta de este tipo de ingreso va a ser promovida por prácticamente todos los candidatos. Con lo cual vamos a tener un lío. O sea, por un lado, cuando se comienzan a hacer esos debates y se emplaza a los aspirantes, pues la gente es incapaz de decir las cosas duras, a menos que tengamos un outsider que se distinga de los demás por decir las cosas antipáticas y que por cuenta de esas circunstancias logre el favor de la ciudadanía. Pero aquí, pues no hemos querido reconocer, por ejemplo, que hay que cambiar la edad de retiro, no hemos reconocido que estos temas pues tienen que venir acompañados de mayores ingresos y un poco este neopopulismo que efectivamente vemos, pues lamentablemente tiene cada vez más eco en algunos de nuestros colegas. Abre el micrófono, Jorge. Sí, tienes el micrófono cerrado. Yo lo tenía abierto y se cierra. Ángela, ¿qué otro tema han presentado por ahí? Bueno, ya más enfocado en política monetaria, nosotros teníamos una pregunta que pues dice así: en el panorama internacional económico parece haber 2 raseros en política monetaria, los desarrollados que no son castigados por los inversionistas y los países en desarrollo, especialmente los latinoamericanos, limitados por una política monetaria muy local y de poca capacidad. ¿Esto no generará una mayor profundidad de las brechas entre los países debido a la aplicación de estas políticas? Indudablemente. La pregunta es correcta en el sentido de que reconoce
que los tenedores, por ejemplo, de deuda pública en Japón, 230 puntos del PIB, no 50, no 60, 230 puntos del PIB de deuda de Japón. Los tenedores son los propios japoneses. Es decir, hay una gran confianza en que el mecanismo de trabajo, productividad y mayor recaudo permitirá en algún momento contener la deuda y honrar los intereses. En el mundo en desarrollo, empezando por Colombia, como lo relataba, cerca del 25-30% de la deuda descansa sobre tenedores de bonos del exterior. En ese sentido, tú no puedes usar el señoraje totalmente y comprar la credibilidad del mercado local. Tienes que comprar la credibilidad del mercado internacional y de allí la importancia de todo el tema de mantener el grado de inversión como un elemento fundamental. Entonces, la expansión de la hoja de balance del Banco Central de la Reserva Federal, pasando de 25 a 35 por cuenta de la pandemia, descansa sobre un principio de señoraje del dólar. Nuevamente, hagamos los números. Qué bueno sería que Colombia fuera moneda de reserva con su peso. No lo es. Y por eso, en este momento, el grueso del endeudamiento se da con el Fondo Monetario, con las agencias internacionales, con la colocación de bonos en Wall Street. Y eso implica contener la devaluación y de alguna manera contener la prima de riesgo país. Y esa es la realidad. De allí que no podemos pensar que después de haberse expandido 10 puntos la deuda, pudiéramos seguir en eso a futuro. Y ahí es que entra la realidad de las calificadoras de riesgo y el tema de que Colombia no tiene moneda que sea reserva internacional y el 30% son tenedores del exterior a los cuales debes darle la señal de estabilidad con mayores ingresos y menores gastos. Esa es la realidad monda y lironda. Ricardo, sobre el tema, igual. No tengo nada más que agregar, está impecable. Ni Joana, ¿qué otra inquietud tienes? Yo tengo varias, pero por favor, para repartir el juego. ¿Y Joana? Sí, señor. No, lo que pasa es que entonces aquí, como ahorita nos los ponía pues, el doctor Sergio Clavijo, la recuperación definitivamente en Europa sí se ve más rápida que para los países latinoamericanos, pero sí cree que nosotros el año entrante sí podamos por lo menos volver a la situación inicial. Bueno, nadie lo sabe. Va a depender mucho de todos los elementos de salubridad pública, del tema que mencionaba el doctor Jorge Valencia, de la eventual descubrimiento, masificación de la vacuna, que en cualquier caso nos estará llegando siquiera en el segundo semestre del año 2021, a un costo que luce relativamente razonable, el curativo de $2.300 en paquete y probablemente la vacuna aún más barata. Pero es un tema de masificación donde seguramente Colombia y el grueso de América Latina estará de la mitad del lote para atrás. Y mientras más se demore, pues la autocontención, afectando los temas de transporte local e internacional, afectando el tema de hotelería, afectando el entretenimiento, va a ser muy difícil inclusive que se cumpla el dictum de El Economist que decía, bienvenidos a la nueva economía al 90% de lo que traíamos. Como estamos, creo que va a ser difícil llegar al 90% de lo que traíamos y de allí que la contracción del -6 este año me parece razonable y más bien un rebote de solo el 3% en el año 2021. Y cuando regresemos, dada la carencia de infraestructura, dado el daño que se ha hecho al tema de inversión en general y de modernización del país, probablemente veremos que el potencial de la economía, que era 4,5%, que el Banco de la República veía 3,5%, que yo veía en 3%, probablemente nos está pasando a futuro, 2021 en adelante, que el potencial de crecimiento de la economía por un quinquenio de Colombia será el 2%, tal como ha ocurrido en Brasil, que se ha venido cayendo en los últimos 10 años, que hoy tiene una deuda no de 70, no de 80, de 90 puntos del PIB y que está como 4 escalones por debajo del grado de inversión. Ojalá los políticos miren el caso del Brasil como el caso que Colombia tiene que evitar a como dé lugar. Ricardo. No, yo creo que sería algo extraordinario si nosotros recuperamos a finales del próximo año el nivel de PIB que teníamos en diciembre de 2019. La verdad es que es altamente improbable.
es muy probable, es muy posible que esa recuperación solo se dé hasta finales de 2022. Y eso efectivamente, como dice Sergio, depende que la génesis de todo este problema, que fue una crisis en salud, se solucione. Y eso todavía está por verse. Para mi artículo de este domingo estoy escribiendo sobre el tema de la vacuna y lo complejo que es, más allá de que en ciertas áreas de Colombia comiencen a verse síntomas, no se puede decir de inmunidad de rebaño, pero sí de crecimiento en focos problema y en los cuales las tasas de contagio comienzan a descender. Más allá de eso, nosotros necesitamos un remedio para que le dé confianza a los consumidores de retomar su vida como era antes. Hasta que ese remedio no exista, la gente no se va a sentir tranquila, o mucha gente no se va a sentir tranquila de salir a un centro comercial o de sentarse en un restaurante por más medidas de bioseguridad que existan. Por cuenta de esa circunstancia, pues vamos a seguir cojeando en términos económicos. En el marco fiscal de mediano plazo es interesante la presentación que hizo el viceministro Zárate. Lo que mostraba era que la economía colombiana, en teoría, en el mes de mayo estuvo al 89% de su capacidad frente a los datos de comienzos de año, y que en junio habría subido al 91%, o sea que técnicamente ya estamos por encima de ese 90% del que hablaba el Economist, pero aún si nosotros llegáramos a un indicador del 95%, pues indudablemente que la afectación económica será muy sensible, y eso a su vez trae una especie de círculos viciosos de los cuales nos va a costar mucho trabajo salir. Pues el tema del empleo y el tema, por supuesto, del comportamiento de la demanda de los hogares. Ángela, porque según el doctor Clavijo nos había dicho que hasta las 12:10. Yo tengo 2 o 3 preguntitas, pero ¿qué más nos han estado por ahí? O si ni Joana tiene alguna otra, o yo tengo 2 o 3 que quisiera hacerlas rápidamente para aprovechar pues una lección como la que nos han dado espectacular nuestros 2 invitados. No, adelante, doctor Valencia. Bueno, muy de pasada hemos hablado de la reforma tributaria, ¿no? Muy rápidamente, entonces hay que pensar que tenemos la reforma laboral pendiente y la pensional pendiente. Y también, como tal vez lo decía Sergio, y es una de las cosas que a mí me ha preocupado más, es que nosotros tenemos una dependencia de petróleo, carbón y algunos minerales que son más del 50% de nuestro comercio exterior, de nuestras exportaciones. Y no veo ninguna posibilidad de sustitutos, no veo ninguno. Entonces, rápidamente esas otras reformas y este tema, y después si se nos alcanza alguna opinión sobre la regla fiscal. Muy interesantes todos los temas. Yo diría 3 cositas, una como para cada tema. En el tema laboral, ojalá logremos sacudirnos del santanderismo legal que tenemos. Llevamos año y medio liderado por el gobierno discutiendo como si el problema fuera la forma de contratación. Hágame el favor, como si el problema del 60% de informalidad y el tema del 11% de desempleo antes de la pandemia fuera la no existencia de mecanismos flexibles de contratación. Los tenemos todos. Tenemos contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato por semanas, como bien se instituyó para el caso de las servidores del servicio doméstico. Tenemos contrato por días. Tenemos contrato de todo tipo. Y el gobierno cree que ese es el problema. No. Cualquier economista le diría, el problema no es de forma, el problema es de costo. Y ya expliqué cómo hay que abaratar. En Chile, en Costa Rica, un empresario que quiera contratar a alguien, ¿cuál es el costo adicional que tiene sobre el salario que le va a pagar? Cero. Con la reforma de Piñera ahora le van a imponer un 10% en cabeza de las empresas, que luce razonable y se puede asumir. Eso en cuanto al tema de la forma de contratar a la gente no es el problema, es el costo. Sobre el tema de diversificación exportadora que mencionas, Jorge,
y tú y yo hemos hablado de esto ya por décadas. Por Dios, el problema no es nuevamente de cogernos las manos y de voluntarismo para ver si generamos las famosas cadenas de valor que están sobrediagnosticadas sobre cómo es que operan en Asia. ¿Y por qué operan en Asia? Nuevamente, porque exportar es fácil y exportar no es costoso. Sacar una tractomula que vaya Bogotá-Santa Marta vale $1.400, el doble de lo que vale en México, Chile o Perú en distancias equivalentes. Entonces no es un problema de un aquelarre del Consejo Gremial para decir, vamos para adelante, que en paz descanse nuestro querido Belisario Betancur, que en el 80-82 salió el sí se puede. Déjeme decirle, doctor Betancur, desde la tumba, con esos costos no se puede. Usted tiene sobrecosto de energía en Colombia más 30%, sobrecosto laboral 50% y sobrecosto de transporte más o menos del orden del 50%. Por eso Colombia lleva 7 años estancado en $12.000 millones de exportación de productos agrícolas, industriales y agroindustriales. No importa lo que diga mi querida vicepresidenta Marta Lucía, de que vamos al Colón, pongámonos voluntad, cojámonos de la mano y hagamos las cadenas de valor. No, usted hace las cadenas de valor y no es negocio exportar. Ahí están los resultados. Entonces toca terminar el túnel de la línea, hacer Mulalólogo Guerrero, reducir los costos de transporte de una tractomula y reducir los otros costos para que cuando el empresario haga la cuenta de si es rentable o no exportar, seguramente le hará que es exportable desde Buenaventura, Cali y desde Barranquilla, pero no desde Medellín y Antioquia, donde los costos de transporte se te llevan la utilidad. Entonces yo creo que tenemos que aterrizar esto mucho más y tenemos que dejar de engañarnos, y con esto cierro porque tengo que dejarlos. Ricardo, Jorge, Nini Joana, Ángela María, desde principios de los años 80, exactamente en el año 86, la misión Chenery dijo, ¿cómo se soluciona el problema de desempleo? Y miren la brillantez de los economistas celebrando nuestro día. Ah, pues muy fácil, acelere la economía y verá cómo cae el desempleo. Hágame el favor la idea de perogrullo que llevamos todos repitiendo 30 años. Y la pregunta que sería cualquier no economista, ¿pero cómo carajos aceleramos la economía para solucionar el problema de desempleo? Y mi respuesta es, mire los precios. Si usted tiene sobrecostos respecto del exterior, no hay forma en que usted vaya a lograr acelerar la economía porque usted no es competitivo. Y con esto bajaré tranquilo al sepulcro. Muchas gracias a todos por la oportunidad de compartir con ustedes. Muy amables. Muchísimas gracias, Sergio. Estuvo maravilloso. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta la próxima. Ricardo, ¿qué quisiera comentar sobre esto último? No, sobre el tema de diversificación que me parece clave, hay una realidad objetiva en la geopolítica mundial que eventualmente nos podría beneficiar, que es este tema del nearshoring y el reshoring, que cuenta de las tensiones entre Estados Unidos y China. Indudablemente sí hay un movimiento de algunos fabricantes pues de acercarse mucho más al centro de consumo en el caso concreto de Estados Unidos y de trasladar sus plantas pues para evitarse dolores de cabeza como los que les ha traído el señor Trump. Yo creo que eso es una realidad global y creo que Colombia, gracias a su geografía, pues tiene unas ventajas, pero por supuesto, eso también depende de una cantidad de elementos más que están relacionados con efectivamente lo que mencionaba Sergio de los costos o de las reglas de juego. Por el otro lado está siempre la posibilidad que Colombia nunca ha desarrollado y que sigue siendo teóricamente la clave para nuestro futuro desarrollo, que es el hecho de que Colombia tiene todas las condiciones naturales para convertirse en una potencia productora y exportadora de alimentos. Pues las cuentas están ahí, nosotros tan solo cultivamos algo así como una tercera parte del área
apta para la agricultura, pero la verdad es que más allá de que sobre el papel esas posibilidades están ahí, pues hemos hecho relativamente poco, sin demeritar pues esfuerzos como el del cannabis medicinal o el del aguacatejas, pero la verdad es que cuando uno mira y le hablan de las potenciales de la Orinoquia y evidentemente ve que nosotros podríamos replicar lo que sucedió en el Cerrado brasileño, pues vale la pena acercarse incluso más a las costas y tratar de entender por qué esas enormes extensiones, en particular en la costa atlántica, en donde no hay líos de agua y no hay líos grandes de infraestructura, pues siguen dedicadas a la ganadería extensiva y no a la agricultura con ánimo de capturar las oportunidades que presenta un planeta que más allá de la recesión en la cual esté, pues va a haber aumentado su población de 7.000 a 9.500 millones de personas en los próximos 30 o 40 años y que en el cual o en donde el consumo de alimentos también va a crecer de manera más que proporcional. Ahí técnicamente estarían todas nuestras posibilidades para compensar la crisis actual, para generar el empleo, para diversificar y ampliar nuestras exportaciones, pero la verdad es que no hemos sido capaces en el pasado, no hemos sido capaces en el presente y la pregunta es si vamos a ser capaces de hacer eso en el futuro. Una vez más, como reza el famoso dicho, nosotros somos especialistas en entender nuestra problemática, pero somos malos para la solucionática. La solucionática. Un pequeño comentario, es el reshoring, que estábamos hablando de los enfrentamientos Trump-China, que usted mencionó muy bien. ¿Usted no cree que va a cambiar mucho si ganan los demócratas? Yo creo que hay temas de riesgo geopolítico que ya están ahí y creo que sí es bastante evidente que hay una lucha por la supremacía económica en el mundo. Y creo que en ese sentido el aparato empresarial estadounidense mira con temor lo que está sucediendo y particularmente le inquieta mucho perder la supremacía tecnológica. En ese sentido, mi creencia es que nos encaminamos hacia un mundo bipolar, no desde el punto de vista de la antigua tensión entre Moscú y Washington en la época de la Unión Soviética, sino desde el punto de vista, una vez más, de la supremacía económica y por esa razón, desde el punto de vista de la seguridad nacional estadounidense, es tan importante que ciertos eslabones de esas cadenas de valor no estén en mercados de riesgo. Un ejemplo típico, que no solamente concierne a los Estados Unidos, en Europa se ha venido dando la discusión de cómo hacer para tener plantas productoras de baterías para los vehículos eléctricos, porque las plantas importantes del mundo fuera están sobre todo concentradas en China o en Corea del Sur. Entonces, este concepto de seguridad nacional, de tener algunas industrias claves cerca o dentro de las fronteras, está imperando y eso se acaba de ver por cuenta de esta pandemia. El hecho de que una proporción importante de los países europeos hayan tenido que depender de China para tener en primer lugar máscaras faciales para el personal médico, para tener los famosos respiradores, etcétera, etcétera, pues indudablemente mostró que también hay que tener soberanía desde el punto de vista de salud y farmacéutico y hacia allá vamos. Entonces yo veo que el esquema de antes está cambiando y eso es independiente de quién va a estar en la Casa Blanca. Claro, habría menos hostilidad, sin duda alguna, pero sí hay un claro movimiento, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, a que sectores estratégicos estén muy cerca de sus fronteras o dentro de sus fronteras. Ricardo, ¿es posible hacerle 2 o 3 preguntas más antes de que usted se vaya? Sí, hagámoslas. Porque me gustaría, Nini Johanna, ¿qué tiene usted? Porque lo tengo. Pero... No, prosiga, profesor.
Es que yo he pensado realmente, porque pues, digamos, he leído bastante, que este enfrentamiento Estados Unidos-China se exacerbó por la personalidad de Trump, ¿no? Y que, como dijo un asesor del Banco Mundial chino hace ya como un año, dijo, esto que estamos entrando ahora es una guerra tecnológica, ya es una guerra tecnológica, que usted lo acaba de decir. Pero lo que tendría sentido, como dijo este chino, que no está en China, sino que está afuera en Occidente, dijo, lo lógico era un acuerdo entre Estados Unidos y China, porque China tiene una ventaja muy grande sobre Estados Unidos. ¿Y cuál es la ventaja? Es que China tiene 1.400 millones de habitantes y todos los desarrollos tecnológicos tienen un mercado interno donde pueden desarrollarse inmediatamente. Y entonces hemos visto la lucha sobre la 5G, ¿sí? Sobre la 5G, que los chinos tienen una delantera sobre los gringos, sin duda ninguna. Entonces lo que decía el chino, lo que debemos es sentarnos a un acuerdo, intercambiar información o patentes o lo que sea, y no una lucha que va en contra. ¿Usted le parece que eso tiene sentido? Pues creo que tiene sentido desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la eficiencia. A lo mejor sería llegar a, pues en primer lugar, que los canales de comercio no se interrumpan y que haya más cooperación que confrontación. Pero desde el punto de vista de la política, no lo veo. Y yo creo una vez más que las fuerzas que se desataron, eh, aún supongamos en gracia de discusión que Barack Obama fuera presidente, la relación con China sería muy, muy compleja. Y lo que es claro además es que ese es un régimen pues, que tiene temas que son difíciles de digerir para Occidente. Lo que acaba de pasar en Hong Kong pues muestra efectivamente cómo se comportan ante los temas de disidencia y el énfasis que existe pues para la fortaleza del gobierno central. De tal manera que la posibilidad de frente a este temor de supremacía económica, pues haya ambiente para cierta flexibilidad en términos políticos, pues yo la veo muy escasa y no creo que eso vaya a suceder y creo que de todas maneras esas tendencias venían de antes. Trump es un patán, exacerbó la dirección de esa confrontación, pero igual los rumbos ya venían fijados y hubiéramos seguido por ese camino, tal vez con menos espectacularidad o menos velocidad, pero muy probablemente con el mismo destino. Una preguntita ¿qué incidencia ve usted que se haya aceptado no aplicar la regla fiscal 2021 para lo que estamos viendo? ¿O a usted le parece que estuvo bien? No, yo creo que el lío, o sea, yo creo que la regla fiscal se había venido desdibujando con el paso de los años. Eso es algo que comenzó en la pasada administración, pero pues que se acentuó en esta administración. Y a mí me parece que habría sido aconsejable suspenderla este año, pero me hubiera gustado que el próximo año hubiera estado vigente. A mí el temor que me da es que pues el marco fiscal de mediano plazo, más allá de que sea un acto de buena voluntad expresado y formal, pues dentro de un año las circunstancias igual pueden ser difíciles y pues, se vuelva a decir no, qué cosa, esto tampoco se pudo y volvamos a suspender la regla fiscal porque las circunstancias seguirán siendo extraordinarias y en ese sentido pues que la acabemos desmontando un poco por la puerta de atrás. Ese es el tema. Pues es cierto, si uno se devuelve en la historia de Colombia, finalmente, pues el periodo de nuestra historia, que es de nuestra tradición económica que hemos tenido regla fiscal, pues es una nota de pie de página en el contexto de los últimos 100 o 200 años, pero aún así es evidente que nosotros habíamos dado un avance y enviado un mensaje de seriedad que es absolutamente clave porque no podemos olvidar que una parte importantísima de los bonos que hemos emitido, en particular de los TES, pues recae en manos de inversionistas extranjeros y que una pérdida
de confianza nos va a producir muchas alteraciones que en las circunstancias actuales serían todavía más indeseables. Y para los calificadores de riesgo, ¿usted considera que eso no fue una buena decisión? Ellas lo van a mirar. No, yo creo que no les gustó, pero entienden que son circunstancias especiales las de este año. El gran problema es que para que ellos sigan extendiéndonos ese cheque en blanco de la credibilidad, tienen que ver que efectivamente estamos tomando o nos comprometemos con decisiones que apuntan hacia una sostenibilidad fiscal. Y esa es la gran inquietud. Yo honestamente creo que si vamos a ver una baja en la calificación, que vamos a quedar probablemente un peldaño por encima de la calificación durante un tiempo y que si no hacemos gestos concretos de que estamos comenzando a cuadrar nuestras cuentas, pues probablemente esa pérdida del grado de inversión se va a volver verdad. Esto una vez más se parece a lo que le sucedería a cualquier persona que está teniendo dificultades y acude a su banco y se compromete a hacer sus cuentas sostenibles y el banco inicialmente le da credibilidad, pero pues si esa persona efectivamente no cumple con los compromisos adoptados y vuelve a pedir auxilio, pues llega un momento en el cual la paciencia no es infinita. Ángela, ¿tiene usted algo más? Porque ya me da muy pena. Y Johanna, digamos las dos últimas preguntas, tal vez. Sí, pues tenemos una pregunta de Cristian David por Facebook. Ya que estamos hablando del tema de bancos, están preguntando que teniendo en cuenta que el Banco Central ha venido disminuyendo las tasas de interés, ¿cómo se podría reflejar esto en la banca comercial? Si es viable que esta caída en las tasas de referencia se vean impactadas en los créditos, por ejemplo, de consumo. No, y están las estadísticas, ya muestran que las tasas de interés muestran tendencia hacia la moderación, pero también aquí hay que entender que hay diferentes mercados de tasas de interés. ¿Sí? Hay créditos y eso depende del perfil de riesgo del segmento de crédito, en los cuales las tasas por naturaleza son mucho más elevadas que otras. Es decir, es mucho mayor la tasa de un crédito de tarjeta de crédito que de un préstamo hipotecario. Entonces, esos mercados han descendido, pero indudablemente siempre la deuda más costosa para dar el caso concreto va a ser la de tarjeta de crédito. Y va a haber un alivio, claro, probablemente de un punto porcentual, de 2 puntos porcentuales, de 2,5, pero pues eso no quiere decir que nosotros vayamos a ver que la tasa de tarjeta de crédito pues esté, no sé, en menos del 10%, algo de ese estilo. Eso no va a pasar. A mí me parece que es una buena decisión que han tomado las autoridades. Yo creo que el Banco de la República se ha comportado muy bien en esta emergencia en general, porque el Banco de la República es como los árbitros de fútbol. En la medida en que menos se nota en el partido es que mejor lo están haciendo. Que dejen que el juego siga. Y aquí el Banco de la República efectivamente lo ha hecho bien porque ha evitado contratiempos que habrían podido ser muy, muy serios. Pero, pues digamos, todo esto se ubica dentro de estímulos que le permiten a la economía caer un poco menos de lo que habría caído, pero por supuesto que tampoco una política muy agresiva de tasas de interés no es per se la solución para salir de esta recesión en la que estamos. Nini Johanna, digamos la última pregunta, que me da pena con el doctor. Sí, señor, no, yo quería, ahorita nos estaba comentando algo de que estaba escribiendo como de la vacuna. Ah, sí. Entonces, yo quisiera que nos adelantara un poquito de ese artículo, porque la verdad yo también no me imagino cómo va a ser esa llegada de esa vacuna, el acceso, cómo será, o sea, que nos cuente un poquito de lo que ha estado investigando al respecto. Nini Johanna, yo quería hacer la misma pregunta, pero me da pena porque diría, no los puedo chiviar a mis lectores. No. Son varias cosas. Por un lado, es muy impresionante y en esto la humanidad no tiene antecedentes en la capacidad de respuesta que ha puesto en marcha por cuenta de esta emergencia.
para comenzar, gracias a los avances de la ciencia, el genoma del COVID-19 se pudo descifrar muy rápido. Y por cuenta de esa circunstancia, o sea, el genoma se descifró a comienzos de enero y por cuenta de esa circunstancia se pudieron poner en marcha diferentes ensayos de vacuna. Hay 200, cerca de 200 proyectos avanzados con diferente grado de marcha en los protocolos que implican para saber si van a ser efectivos. Eso no quiere decir que vaya a haber 200 vacunas. Los que saben de estos temas dicen que lo usual en estos casos es que entre un 5 y un 10% de esas iniciativas acaban siendo exitosas. Pero imagínense, si tenemos 10 vacunas al cabo de un tiempo, pues eso es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Más allá de que haya vacunas más efectivas que otras, lo que es fundamental sobre todo es lograr una cobertura mundial con relativa rapidez. Y aquí el desafío, sin duda alguna, para un país como Colombia, es lograr ponerse en la fila de recipientes con relativa rapidez. Lamentablemente la historia reciente del mundo en ese sentido no es la más alentadora. La vacuna para la gripa H1N1 la liberó Estados Unidos después de que pasó la epidemia. Es decir, que cuando llegó, pues ya la emergencia se había solucionado. Entonces, en esta ocasión, por cuenta de que hay más iniciativas en marcha, pues esas probabilidades se disminuyen, pero uno también comienza a ver a compañías que comienzan a jugar duro. O sea, no voy a citar nombres en mi artículo, pero pues tengo conocimiento de que ya hay multinacionales que le dijeron al gobierno, yo lo pongo a usted de primero en la lista si mi vacuna resulta efectiva, pero no se le olvide que yo tengo una solicitud para que usted me incluyera mi producto en el plan de vacunación de otra enfermedad. Entonces, aquí todo el mundo juega duro y hay unos volúmenes de recursos muy importantes, pues y el peor escenario es que efectivamente pues nosotros lleguemos muy tarde a la repartición de vacunas, con lo cual quiere decir que así a nosotros nos haya ido relativamente bien en esta pandemia, porque las tasas de mortalidad que nosotros hemos visto son una fracción de lo que se vieron o de las que se vieron en los países europeos o de las que se ven incluso entre algunos vecinos nuestros en América Latina. A pesar de esa circunstancia, pues evidentemente, pues un mes adicional de mortalidad, pues quiere decir que pues va a dejar muchos más hogares enlutados que si la tenemos más temprano. Por esa razón es que es tan importante comenzar a pensar con tiempo en esa circunstancia. Claro, uno dice, no, lo ideal sería pues tener una fábrica para producción de vacunas, pero la verdad es que pues nosotros no tenemos la capacidad de hacer apuestas como las que sí han hecho la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos, en los cuales ya prácticamente aseguraron, aún sin saber si las vacunas son efectivas, pero aseguraron ya literalmente cientos de millones de dosis para su población. En el discurso todo el mundo dice que la vacuna va a estar para todo el mundo. En la práctica va a estar para todo el mundo después de que yo vacune a los míos. Así va a ser. Lamentablemente este mundo sigue siendo este mundo. Sí. Ángela, ya casi nos tenemos que ir, o para despedir al doctor, ¿alguna cosa adicional? No, señor, creo que ya con eso podríamos ir finalizando. Bueno, apreciado Ricardo, a nombre de la Asociación de Facultades de Economía, FADECO, dignamente representada por mi Joana, que le agradecemos mucho, mucho, mucho su compañía, a nombre del Consejo Nacional de Economía, muy reconocidos. Creo que ha sido estupenda esta sesión. Las lecciones que hemos recibido de ustedes dos han sido magníficas, ¿no? Realmente nos han alimentado muchísimo. Y uno que querría decir que ojalá se pudiera volver a repetir. Está muy bien. Y vamos a leer con mucho interés el artículo de la vacuna, como dijo Lili Joana, eso me tiene a mí también. Sí, ya lo estoy esperando. Sí, no, totalmente. Solo me falta escribirlo, pero bueno. No, Está totalmente. ahí. Pero una última sobre eso. Yo vi que Brasil hizo un acuerdo con Oxford y Sanatreka, o como se llama el laboratorio. AstraZeneca.
eso, hizo un acuerdo en el sentido de más o menos garantizar una compra, pero también la transferencia tecnológica para producir la vacuna en el Brasil. ¿Eso no es posible en Colombia? Pues es que Brasil tiene las capacidades industriales para producir la vacuna. Entonces, parte de lo que hizo Brasil es que, por un lado, se compromete a que se hagan tests de la vacuna. O sea, la vacuna tiene varias fases, ¿no? Tiene una fase preclínica en la cual se le aplica a animales a ver si hay reacciones. Hay una primera fase de muy pocas personas para ver también si hay, porque finalmente, no olvidemos, esto es algo que se le inocula a personas sanas. Y entonces el peligro de que eso salga mal, pues literalmente ponen en riesgo la vida de personas que no están enfermas. Y la fase 3 que se llama, pues es con grupos grandes de la población y en ese sentido en Brasil se estarían aplicando cerca de 30.000 vacunas. Claro, para las compañías es muy importante tener la capacidad de hacer tests en diferentes sitios de la geografía mundial, porque claro, el virus no es exactamente el mismo y el virus tiene pequeñas mutaciones y por esa razón es tan importante tenerlo en sitios de América Latina. Eso tiene un valor muy importante. Estamos hablando de cientos de millones de dólares hacer unos test de estos, pero al mismo tiempo parte de la contraprestación es efectivamente decirle a Brasil, si esta vacuna funciona y como usted tiene la capacidad industrial, usted la va a producir en América Latina. Posibilidades de que Brasil nos venda la vacuna antes de vacunar a los brasileños. Cero. Porque así, una vez más, es la realidad. La realidad humana. Bueno, Ricardo, muy agradecido a nombre de todos. Ha sido, como dije antes, estupendo, maravilloso. Y hasta la próxima. Lo leeremos el domingo y, por favor, continúe escribiendo. Muchas gracias. Porque ha sido para nosotros magnífico este cambio suyo de papel. De hacer estos artículos cada 8 días ha sido magnífico. De manera que ahí está muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias. De verdad, para mí un verdadero gusto. Y muchas gracias a Johanna y a Ángel y por supuesto a Jorge por la invitación. Muchas gracias. Bueno, adiós y gracias. Hasta luego. Un gran saludo. Gracias. Para finalizar, voy a dejar un video de nuestros socios de AFADECO en honor pues, a la conmemoración del Día del Economista. Entonces me va a permitir compartirles con ustedes el video. Listo, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Bueno, hasta muy luego. Bien, y adiós, Ricardo, y muchas gracias.